Bueno, para el ejercicio 3 dicen cada uno de los siguientes calcule el límite L para cada A indicado y demuestre que efectivamente se trata del límite hallando un delta tal que si la distancia de f de x a L es menor que epsilon, para todo x se satisface que la distancia de x a es menor que delta. En otras palabras, eh, hallar el límite, ¿verdad? Que se solicita y demostrar por definición. Entonces vamos primero con el ítem I. Para ello recordemos una cosa, para el primer ítem. Recordemos que para demostrar por definición, ella nos dice que el límite cuando x tiende a del f de x es igual a L, si y solo si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si la diferencia entre x y a es no nula y menor que delta, entonces la diferencia entre f de x y L es menor que epsilon. Ajá, ya, entonces, vamos a primero, como quiera, a ver quién sería el límite de esta f y luego demostrar que en efecto ese es el límite. Entonces, sería hallar el límite de f, el límite cuando x tiende a cero, porque aquí a es cero, de x por 3 menos coseno de x cuadrado, que haciendo una evaluación es cero por 3 menos coseno de cero, que es 0 por 2, y sabemos bien cero, ¿no? Aquí esto es igual a cero. Entonces, demostrar eso por definición sería demostrar que se cumple esta estructura, ¿verdad? Que dado un epsilon existe un delta, tal que si la diferencia entre x y cero es menor que delta, entonces la diferencia entre x por 3 menos coseno de x cuadrado y cero es menor que un epsilon. Entonces, a ver, esa definición, escrita de otra forma, se puede escribir así, ¿no? Tomando en cuenta que el x menos cero ya simplemente lo puedo escribir como x, y aquí lo mismo para x por 3 menos coseno de x cuadrado. Ahora, podemos estudiar parte del consecuente de este condicional y ver que x por 3 menos coseno de x cuadrado es menor o igual ¿a qué? Este x, bueno, este x de por sí no sabemos cuánto va a crecer de momento, pero sabemos que el coseno siempre, al menos en R, es una función acotada, ¿no? Entonces, este coseno va entre -1 y 1. Y el valor más grande que puede tomar este valor absoluto sería entonces cuando 3 menos el coseno cuadrado sea más grande, es decir, cuando el coseno de x cuadrado sea lo más chiquito para que con el menos sume al 3. Entonces, ese valor más pequeño es el -1 precisamente. De manera que toda esta expresión es menor o igual que a x, que el x no, de él no tenemos mucha info, pero x por 3 menos -1, que es el valor más grande que podría tomar esta segunda parte, ¿no? Y eso es igual a 4 por valor absoluto de x. Entonces, queremos que todo esto sea menor que un epsilon, ¿verdad? Como estrategia de la de demo. Ah, ya. Y nos recordemos que nosotros, para demostrar, queremos partir de que el valor absoluto de x es menor que un delta. Y hemos llegado acá de que 4 veces el valor absoluto de x es menor que un epsilon. Entonces nos conviene despejar el valor absoluto de x dejando que es menor que epsilon cuartos. Ah, ya. Entonces, ¿qué bastaría hacer? Bueno, bastaría tomar delta igual a epsilon cuartos. Y para dar la demostración formal, partemos que, dado un epsilon positivo, si esta distancia es menor que un delta, entonces el valor absoluto de x es no nulo y menor que delta. Pero como delta se escogió igual a epsilon cuartos, que sería decir que el valor absoluto de x es menor que epsilon cuartos y no nulo. De manera que 4 veces el valor absoluto de x es menor que el epsilon. Y bueno, aquí, ajá, y esto reescrito de otra manera, el 4 lo puedo escribir como 3 por menos 1, ¿verdad? Pero esta última expresión es mayor o igual que x por 3 menos coseno de x cuadrado, ya lo vimos aquí, ¿no? Entonces, como esta de aquí es mayor a la de acá y toda ella es menor que un epsilon, tenemos que x por 3 menos coseno de x cuadrado es menor que un epsilon, que lo podemos escribir así, ¿no? Valor absoluto de x por 3 menos coseno de x cuadrado menos 0 es menor que un epsilon. Y es precisamente lo que se quería demostrar en la definición formal. Porque hemos partido del antecedente, ¿verdad? Y hemos llegado al consecuente. Entonces, hemos demostrado el ítem 1. Ah, sí. Bueno, aquí ya lo escribí que este de aquí era mi f de x, ¿no? Sería f de x menos L menor que x. Pero ajá, vamos al ítem 2. Dice f de x igual a x cuadrado más 5x menos 2 con a igual a 2. Entonces, esta es una función ya polinómica
Y nuevamente, ¿no? La estrategia es demostrar que este límite, como es una función polinómica, ¿verdad? Podemos hacer la sustitución para ver hacia dónde va el límite. Si le das al cuadrado más 5 por 2 menos 2 y eso nos da 12. Y para hacer la demostración formal, pues nuevamente sería reemplazar en la definición el a por 2, el f por esta función polinómica y el límite por 12. Entonces, aquí tenemos, en esta última parte, x cuadrado más 5x menos 14, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí no sé por qué repetí dos veces la misma línea, pero esto de arriba es equivalente a lo de abajo, ¿no? Para todo epsilon existe un delta tal que si x menos 2 es menor que delta, x cuadrado más 5x menos 14 es menor que epsilon. Ya, y esta última expresión es no difícil de factorizar, ¿no? O sea, de escribir como producto entre factores. Entonces, esta de aquí, ¿verdad? La podemos escribir como x más 7 por x menos 2. Por propiedades del valor absoluto es claro que podemos separar el valor absoluto de un producto como el producto de valores absolutos. Entonces, aquí hemos tomado el antecedente ya y demostrar que a partir de ahí podemos llegar a un consecuente. Nótese que en el antecedente se tiene que el valor absoluto de x menos 2 es menor que un delta y ese x menos 2 aparece nuevamente en el consecuente. Entonces, como estrategia sería lo conveniente acotar el valor de x menos 2 y eso es lo que hacemos en el otro paso. Lo acotamos, en este caso menor que 1, puede haberse escogido un valor más pequeño, así como uno más grande, ¿no? El chiste es coger, digamos, la estrategia que se suele usar en este caso es tomar el 1, porque se busca acotar esto con un valor bastante, lo suficientemente pequeño, pero que no dificulte los cálculos, ¿no? Uno es el entero positivo más pequeño y no es tan difícil, ¿verdad? Hacer sumas y restas con él. Entonces, para lograr esto, como en el antecedente teníamos que este valor absoluto de x menos 2 es menor que un delta, para forzar esto podemos hacer que delta sea menor que 1. Entonces, si hacemos delta menor que 1 por una transitividad, ya tendríamos esto, ¿no? Entonces, por un lado, ya estamos restringiendo nuestro valor de delta. Ahora, por definición, esto sería decir que x menos 2 está entre menos 1 y 1. Y queremos llegar a tener información del valor absoluto de x más 7, ¿verdad? Como aquí tenemos x menos 2, para llegar a más 7 tenemos que sumar de 9 en cada parte. Nos quedaría que x más 7 está entre 8 y 10, y que por tanto su correspondiente valor absoluto es menor que 10. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí entonces la estrategia es tomar a delta como el mínimo entre 1 y el recíproco de este valor que hemos obtenido aquí. Vamos a ver que en efecto funciona. Entonces basta tomar delta igual al mínimo entre 1 y epsilon sobre 10. Veamos que en efecto funciona. Entonces, para demostración, vamos a suponer que nos da un epsilon positivo y que se tiene que x menos 2 en valor absoluto es no nulo y menor que delta. Entonces, por ocurrir esta elección, ¿verdad? Delta al mínimo entre 1 y epsilon sobre 10, se obtiene que x menos 2 en valor absoluto es menor que epsilon sobre 10, reemplazando el delta, y que x más 7 es menor que 10 porque esto salía como resultado de que delta fuese menor también que 1, ¿no? Entonces, tenemos estas dos cosas, las cuales, si las multiplicamos, entonces, ¿verdad? Como ambas son positivas, el producto de ellas será también menor que el producto de estos valores. Epsilon sobre 10 por 10, que sabemos bien, nos da epsilon. Entonces tenemos que x más 7 por x menos 2 en valor absoluto es menor que epsilon. Pero esto es nuevamente ¿qué? X cuadrado más 5x menos 14. Que reescrito de otra manera es x cuadrado más 5x menos 2 menos 12. Y tenemos que x cuadrado más 5x menos 2 menos 12 es menor que epsilon. Es decir, hemos partido del antecedente en la definición y hemos llegado al consecuente. Dicho de otra manera, demostrado el ítem 2. Vamos con el ítem 3. Tenemos una función inversa, 100, una función de la forma a sobre x, ¿no? Bueno, c sobre x para no confundir con ese. 100 sobre x en este caso, ¿no? Y por hallar el límite, nos piden hallar el límite cuando x tiende a 1 de 100 sobre x, que por hallar el 100 sabemos nos da 1, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí nosotros tenemos que tomar en consideración que la gráfica de las funciones del tipo, escribirlo así, f de x igual a c sobre x, tienen la peculiaridad de tener más o menos este aspecto.
voy a decir aquí con c mayor que cero. Y, y así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo conveniente de ver esto? O por qué es importante. Porque si nos piden hallar el límite, por ejemplo, de un punto A, sabemos que el entorno al cual debiésemos estudiar el límite no debe tan siquiera pasar, tocar el cero, o sea, marcarlo con otro colorcito, no debe, nuestro entorno no debe incluir el cero porque estaríamos llegando a la indeterminación en la función, ni mucho menos, pues, llegar a la parte negativa, ¿no? Si es que, ojo, estamos tomando a consideración el estudio del límite en un punto positivo. ¿Por qué no podemos tomar un entorno de manera que nos pasemos al lado negativo? Porque en este caso, la función toma valores extremadamente grandes. Y recordemos que para nuestra definición, en el caso del epsilon delta, es si nosotros nos damos un entorno chiquitito, ¿verdad? En la función, existe un entorno pequeño en el dominio tal que si la función se encuentra en ese entorno, perdón, tal que si nos encontramos en esa pequeña vecindad del punto, entonces la función oscila entre los valores permitidos por el intervalo dado según el epsilon. Pero si nos pasamos al lado negativo, veamos que, o sea, saltamos a valores muy grandes de, de la función, ¿verdad? O sea, a un entorno demasiado extenso de la función. Y recordemos que el chiste no es así. El chiste es, dado un entorno pequeño del dominio, o del pequeño del punto, garantizar que nuestra función se encuentra en un pequeño entorno dado por el éxito, ¿no? Entonces, dos cosas a evitar, y bueno, por este motivo, y también por el motivo de que al tomar este dominio pasado del origen, ¿verdad? A la izquierda, estaríamos encontrando nuevamente con el problema de que en el origen la función no está definida. Entonces, ¿qué es la observación que debemos tomar en cuenta? Que si nosotros estamos estudiando el límite en un punto que está a la derecha del cero, como es el caso, debemos garantizarnos de que el x menos a en valor absoluto, es decir, la distancia entre los valores de x y el a, no toque el cero. ¿Ok? O sea, el x menos a en valor absoluto sea mayor estricto que cero. Perdón. Eh, que el x como tal no pueda ser cero. Ajá. ¿Ya? Entonces, veamos. La voy a borrar. Bueno, voy a ver si borro esto. Ajá. Voy a borrar todas las entradas. Eh, Ya. Ok. Entonces, demostrar esto sería demostrar que para todo epsilon positivo existe un delta también positivo, tal que si x menos uno es menor que delta, esto también ocurre. Entonces, para ir antes a la demostración de esto, trabajemos un poco con esta parte del consecuente. Esto sería implicar que 100 menos 100x, ¿verdad? Sobre x es menor que un epsilon. Por propiedades de valor absoluto, podemos extraer el 100, que da 100 por 1 menos x sobre x en valor absoluto menor que un epsilon, que es 100 sobre x en valor absoluto por 1 menos x menor que un epsilon. Y este 1 menos x en valor absoluto es el mismo que el x menos 1 en valor absoluto que aparece en el antecedente, ¿no? Entonces, de cierta manera, queremos información de 100 sobre x en valor absoluto que podemos estudiar a partir nuevamente de un acotamiento del 1 menos x en valor absoluto. Entonces, vamos a acotar esa expresión. Uy, vamos a acotar este x menos 1 por un medio. ¿Por qué por un medio? Y no por uno. Porque si lo hiciésemos con uno, como en los casos anteriores, veamos que al hacer x menos 1 menor que un 1, ajá, así, tendríamos x menos 1 menor que 1 y mayor que menos 1, ¿verdad? Entonces, bueno, podemos sumar un 1 de cada lado, 0 menor que x y menor que 2. Y vemos que no hay problema, ¿verdad? Porque el x sigue siendo mayor que 0, ¿ya? Entonces, bueno, aquí en realidad sí puede tomar, en lugar de un medio, tomar el uno para el acotamiento, pero no lo hice porque no me detuve, digamos, a ver si es que al reemplazar por uno, no tenía problemas yo
con el cero, ¿no? Pero ya me doy cuenta que no los hay. Entonces, bueno, igual continuemos con lo que teníamos. Entonces, si x menos uno es menor que un medio, desenrollando o desenroscando el valor absoluto sería que x menos uno está entre menos un medio y un medio. Y al sumar uno de cada lado, voy a decir que el x está entre un medio y tres medios. Pero queremos saber cuánto es valor absoluto de 100 sobre x. Entonces, a partir de esta de aquí, nosotros sabemos que sacando el recíproco, ¿verdad? Nos queda que 2 es mayor que uno sobre x y mayor que 2 tercios. Y multiplicando por 100, que 200 es mayor que 100 sobre x, valor absoluto mayor que 200 sobre tercios. 200 sobre 3, perdón. 200 tercios. Ajá. ¿Y por qué en valor absoluto se puede poner? Porque estos valores ya son positivos, ¿no? Entonces, basta tomar a epsilon, perdón, dado un epsilon positivo, basta tomar a delta el mínimo entre el 1 medio, porque aquí acotamos, porque para forzar de que x menos uno sea menor que un medio, tenemos que hacer que el delta sea menor que un medio, y epsilon sobre 200, porque el que acota por arriba al 100 sobre x en valor absoluto es 200. Entonces, su recíproco es epsilon sobre 200. La demostración, bueno, si x menos uno es menor que delta y no nulo, teníamos estas dos cosas, ¿no? 100 sobre x en valor absoluto es menor que 200 y x menos uno menor que un delta, pero delta es el mínimo entre epsilon sobre 200 y un medio, entonces es menor que epsilon sobre 200. Ahora, el producto de ambos entonces es menor que el producto de 200 y epsilon sobre 200, quedándonos así que el valor absoluto de 100x menos 100 sobre x es menor que un epsilon, y reescribiendo el valor absoluto de 100 sobre x menos 100 es menor que un epsilon. Y ya, y esa es precisamente el consecuente que queríamos en nuestra definición. Hemos demostrado que el límite es el que se solicitaba. Entonces, el 4 dice f de x igual a x a la cuarta para cualquier a arbitrario. Bueno, entonces, vemos que esta es una función nuevamente, ¿no? Polinómica. Límite cuando x tiende a x a la cuarta, que sabemos bien es a la cuarta. Entonces, demostrar eso por definición es esto, ¿ya? Y nuevamente, a ver, aquí tenemos x menos a menor que un delta y aquí x a la cuarta menos a la cuarta menor que un x. Entonces, nosotros sabemos que de cierta manera este x a la cuarta menos a la cuarta puede verse como una diferencia de cuadrados con exponentes 2 y 2, eh, quedándonos así, ¿verdad? X al cuadrado menos al cuadrado por x cuadrado más a cuadrado, ¿no? Entonces, esta primera podemos aún seguir factorizando, nos queda x menos a en valor absoluto por x más a por x cuadrado más a al cuadrado. Y este primer miembro es el que aparece en el antecedente. Entonces, de cierta manera, nosotros nuevamente, cuando aparezca un producto en el cual en su desarrollo está parte del antecedente, es conveniente realizar el acotamiento. Entonces, vamos a acotar el x menos a. Sabemos que x menos a, bueno, no es que sabemos, lo vamos a acotar nuevamente por 1. Y sabemos, ahora sí, por ejercicios anteriores, que el valor absoluto de x menos a es mayor o igual, de hecho, aquí me comí un igual, mayor o igual que valor absoluto de x menos valor absoluto de a, y menor estricto que 1. Y de aquí obtenemos que si sumamos valor absoluto de dos veces valor absoluto de a, tanto aquí como acá, nos queda que x más valor absoluto de a es menor que 1 más dos veces valor absoluto de a. Aquí sí la desigualdad es estricta porque entre menor igual y menor, el que se hereda es el menor. Es el menor. O sea, el menor. Menor estricto. ¿Ya? Entonces, ¿de ahí qué tenemos? Bueno, de ahí tenemos que el valor absoluto de x más a, por desigualdad triangular, ¿verdad? Sabemos que esto de aquí es mayor o igual que el valor absoluto de x más a. Entonces nos queda que el valor absoluto de x más a es menor estricto que 1 más 2 veces el valor absoluto de a. Ahora, fijémonos en algo interesante. Nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que cuando nosotros tenemos x más a al cuadrado, es decir, el cuadrado de un binomio, esto es x cuadrado más 2ax más a cuadrado. Y si nosotros tenemos x menos a al cuadrado, eso es x cuadrado
menos 2ax más a cuadrado. Entonces, si sumamos estas expresiones, nos queda que este de aquí con este de acá se van a ir y que nos va a quedar entonces, un momentito, que se me va a apagar la PC, nos va a quedar entonces x cuadrado más x cuadrado, que es 2x cuadrado, y a cuadrado más a cuadrado, 2a cuadrado. Entonces nos va a quedar dos veces x cuadrado más a cuadrado, ¿verdad? Y eso, bueno, del otro lado nos queda la suma de x más a al cuadrado más x menos a al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que en nuestro desarrollo tenemos x cuadrado más al cuadrado, que es lo que aparece acá, que lo hemos podido escribir en función de x más a al cuadrado, y ya tenemos una cota para x más a, y en función de x menos a, del cual también ya tenemos una cota para x menos a. El primero está acotado por 1 más 2 veces el valor absoluto de a, y el primero por 1. Y despejando esta expresión, bueno, nos quedaría, pasando el 2 a dividir, ¿verdad? Que x cuadrado más al cuadrado es la mitad de x más a al cuadrado más x menos a al cuadrado. ¿Ya? Allá. Nuevamente. ¿Cuál es la ventaja de este? De que ya sabemos quién acota a este señor y ya sabemos quién acota a este señor. Entonces, luego, sabemos que todos estos miembros aquí son positivos porque son no, bueno, son no negativos porque están elevados al cuadrado, al igual que el de acá. Entonces, al aplicar el valor absoluto, sería lo mismo, ¿no? Vamos a aplicar el valor absoluto y la veracidad del hecho será, nuevamente, se, se verá, ¿no? Entonces, si esto es igual a un medio de esta expresión y esta es menor que 1 más 2 veces el valor absoluto de A, entonces, y esta de acá menor que 1, nos va a quedar que todo esto es menor que un medio sobre de 1 más 2 veces el valor absoluto de A al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces ya tenemos un acotamiento para este nuevo miembro. Y solamente queda realizar los cálculos, ¿verdad? Nos queda un medio de 2 más 4a más 4 al cuadrado. Simplificando, nos queda que x cuadrado más al cuadrado es menor que 1 más 2 veces el valor absoluto de a más 2 veces el valor absoluto de a cuadrado. Entonces, ya tenemos un acotamiento para el primero, para el segundo y para el tercero. Entonces, ¿quién va a estar a hacer? Bueno, va a estar a tomar a delta como el mínimo entre 1, porque ese es el acotamiento para x menos a, y el acotamiento entre 1 y el acotamiento de este señor. El acotamiento del primero sería epsilon sobre 1 más 2 veces el valor absoluto de A, y para el segundo, epsilon sobre este de acá. Pero como está en producto, el acotamiento en común de ambos sería epsilon sobre 1 más 2 veces el valor absoluto de A por 1 más 2 veces el valor absoluto de A más 2 veces el valor absoluto de A al cuadrado. Demostremos. Vamos a hacer la demostración. Si x menos a es no nulo y menor estricto que delta, entonces x menos a nuevamente es menor que epsilon sobre toda esta monstruosidad, porque el delta es el mínimo entre este y los otros dos factores. X más a es menor que 1 más 2 veces el valor absoluto de a, y x cuadrado más a cuadrado es menor que 1 que todo esto. A ver, un ratito, que parece que aquí sí, sí, sí. Ya se vio por qué no. Esto de aquí ya lo hallamos, esto también y esto también. Entonces, recordemos que en el consecuente tenemos que x a la cuarta menos a la cuarta es el producto de x menos a con x más a y x cuadrado más a cuadrado. Entonces hacemos el producto de los tres y eso entonces será menor que el producto de este primer factor por el segundo por el tercero. Y aquí tenemos epsilon sobre esto por todo esto. Este primer factor, 1 más 2 veces el valor absoluto de a, se anula con el de acá y el de aquí con el de acá, ¿verdad? Entonces, al hacer el producto de esto nos va a quedar que x a la cuarta menos a la cuarta en valor absoluto es menor que epsilon con todo el resto cancelado. Entonces, hemos demostrado que el límite es el que se solicitaba. Ya, el que se mencionaba. Vamos con el quinto. El quinto nos dice f de x igual a x a la cuarta más 1 sobre x con a igual a 1. Entonces, para ello, primero, ¿cuál va a ser nuestra estrategia? Nuestra estrategia va a ser
que si nosotros conocemos el límite del primero, conocemos el límite del segundo, sabemos cuál va a ser el epsilon, el delta que funcione para el primero y el delta que funcione para el segundo, dado un mismo epsilon, ¿verdad? Entonces, si cojo un delta de manera que aquí la distancia en la función sea menor que epsilon medios y la de acá menor que epsilon medios, en conjunto será menor que un epsilon. Y aunque suena un poco enredoso, vamos ahora sí a empezar con esto, ¿no? Entonces, como dije, vamos a hallar primero el límite del 1 sobre x con a1, ¿verdad? Que sería el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre x, que por evaluación sabemos nos da 1. Quiere decir que para todo epsilon no nulo, existe un delta también, tal que en valor absoluto de x menos 1 es no nulo, menor que delta, y valor absoluto de 1 sobre x menos 1 es menor que epsilon. Nuevamente, operamos con este segundo miembro primero, nos queda 1 menos x sobre x menor que un epsilon, por propiedades de valor absoluto de 1 sobre x por valor absoluto de x menos 1 menor que un epsilon. Ahora, nuevamente aquí aparece el miembro del antecedente, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia? La que hemos ido siguiendo, la que hemos ido siguiendo desde prácticamente el inicio, acotar ese factor. Se lo vamos a acotar por un medio. Nos queda que x menos 1 está entre menos un medio y un medio, y x entre un medio y 3 medios. El valor absoluto de 1 sobre x entonces está entre 2 y 2 tercios. Entonces, ¿cuál va a ser el delta que nos va a servir? Bueno, el primero, el que hicimos forzando delta, menor que un medio, ¿verdad? Y el segundo, menor que epsilon sobre 2, ¿ya? Que es el que acota por encima a 1 sobre x. Entonces, elegimos delta de un medio. ¿Por qué lo llamé de un medio? Bueno, no, era de 1 sobre x, quise decir aquí. Delta de 1 sobre x porque es el delta de esta primera parte, ¿no? Lo elegimos como el mínimo entre un medio y epsilon medio, que es el recíproco multiplicado, el recíproco del 2 multiplicado por el epsilon. Veamos que en efecto funciona. La demostración. Si x menos 1 es valor absoluto, es menor, es mayor estricto que 0 y menor estricto que ese delta, entonces ese x menos 1 en valor absoluto es menor que epsilon medios y el factor 1 sobre x ya vimos menor que 2. Entonces el producto de ambos será menor que 2 veces epsilon medios. Y aquí, bueno, pues ya va a quedar que 1 sobre x menos 1 es menor que el epsilon, ¿verdad? Cancelando este con este y aquí multiplicando. Y ya, eso es lo que queríamos. Tenemos el consecuente de la definición. Entonces hemos demostrado que el límite es el que supusimos. Vamos con el otro ejercicio. Ejercicio 5. Bueno, a ver. Ah, no, perdón. Perdón, esto nomás fue. Recordemos que fue lo que hicimos aquí, ¿no? Demostrar nomás que el límite del segundo miembro de la suma es 1. Entonces, retomando el problema, tenemos que el delta del epsilon cuarto, recordemos que para x a la cuarta ya hallamos para un a general cuál es el delta que funciona, ¿no? Es 1 sobre epsilon sobre 1 más 2 veces valor absoluto de a por 1 más 2 veces valor absoluto de a más 2 veces valor absoluto de a al cuadrado. Y a es 1. Entonces aquí nomás nos queda reemplazar. Nos queda que el delta que funciona para x a la cuarta es el mínimo entre 1 y epsilon quinceavo. Y el que acabamos de hallar para 1 sobre x, no sé por qué se me fue el 2 aquí, que es 1 sobre x, el mínimo entre un medio y epsilon medios. Ya, ahora, si es así, eso sirve para el epsilon o el epsilon tal cual, entonces, recordemos nuestra estrategia, no queremos en cada un delta para un epsilon, sino para un epsilon medio en cada caso. Entonces, si cambiamos el epsilon por un epsilon medios, para un epsilon medios, el delta de x a la cuarta sería el mínimo entre 1 y epsilon sobre 2 veces 15 y nuevamente aquí lo medio. Y para el 1 sobre x, el mínimo entre un medio y epsilon sobre 2 que es epsilon sobre 4. Entonces, ¿el candidato quién sería? Bueno, para que se cumplan ambas, lo conveniente es tomar un delta que sea el mínimo entre ellos, ¿no? Entonces tomamos al delta del mínimo entre ambos, y sería tomar el mínimo, ya sabemos que entre, uy, me estoy rayando,
coger el puntero láser. El mínimo entre 1 y un medio es un medio. Y el mínimo entre epsilon sobre 30 y epsilon cuarto es epsilon sobre 30. Entonces, el mínimo entre estos cuatro será lo mismo que tomar el mínimo entre un medio y epsilon sobre 30. Veamos que en efecto funciona. Entonces, si x menos 1 es menor que un delta, el primero ya vimos que sería menor que un epsilon, pero en este caso no cualquier epsilon, sino el epsilon medios que se escogió. Entonces, menor que un epsilon medio y el x a la cuarta menos 1 menor que un epsilon medio. De manera que la suma menor que un epsilon y por desigualdad triangular, si podemos decir que esto de aquí es mayor o igual que x a la cuarta menos 1 más 1 sobre x menos 1, que es lo mismo que x a la cuarta más 1 sobre x menos 2. Todo ello entonces sería menor que un epsilon. Y así hemos demostrado que el límite es el que se pedía, ¿no? Porque tenemos x a la cuarta más 1 sobre x menos 2. Hemos demostrado que el límite es 2. Creo que no lo mencioné, pero ajá, hemos demostrado ya directamente que el límite para ese valor es nuestro 2, ¿verdad? Aquí está. Este es el f de x y este es el L. Vamos con el 6. El 6 dice x sobre 2 menos seno cuadrado de x con a igual a 0. Entonces, ay, queda sin voz. Eh, para ello, bueno, podemos hacer la evaluación tal cual sería límite cuando x tiende a 0 de x sobre 2 menos seno cuadrado de x. Sería 0 sobre 2 menos 0. ¿Ya? Entonces, eso es igual a 0. Sí, solo sí. Aquí está la definición, ¿no? Para todo epsilon positivo existe un delta positivo, tal que si x menos 0 es no nulo y menor estricto que delta, entonces esto de acá se cumple. Pero para resolver este límite, primero vamos a hacer una serie de pasos. Sabemos una regla para llegar al límite del cociente. Si es que cada uno de los términos del cociente en el límite existen, ¿verdad? Entonces vamos a llegar a demostrar el límite del denominador y el del numerador ya sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de x es 0. Pero bueno, enfoquémonos en el del denominador. Límite cuando x tiende a 0 de 2 menos seno cuadrado de x es 2. Eso pasará si, solo si, para toda epsilon existe un delta, tal que tal. 2 menos, y aquí en el consecuente tenemos 2 menos seno cuadrado de x menos 2, menor que un x. Entonces, de eso último sería demostrar que seno cuadrado de x, ¿verdad? Menor que un epsilon. Sacando la raíz, nos queda que la raíz de este seno, o sea, la raíz de valor absoluto de seno cuadrado de x es menor que la raíz de epsilon. Que es lo mismo que decir en este caso, nos quedaría que el valor absoluto de seno de x es menor que un epsilon, ¿verdad? Ok. Ojo, ambas cosas en este caso son positivas, no negativas, ¿no? Ya. Entonces, si sacamos arc seno, o sea, la función seno inverso, ¿para qué hacemos esto? Para poder tener algo que se relaciona con el antecedente, que es simplemente x en valor absoluto. Entonces nos queda que la función arc seno del valor absoluto del seno de x es menor que el arc seno de la raíz del epsilon. Y vamos a hacer una observación. Vamos a ver que si x es un número que está entre menos pi medios y 0, el arc seno del valor absoluto del seno de x, ¿qué sería el valor absoluto del seno de x? Recordemos que entre valores de menos pi medio y 0, el seno es negativo, entonces el valor absoluto del seno sería menos el seno. Se nos queda el arc seno del menos seno de x. Pero el arc seno o seno inverso es una función impar. Entonces eso sería decir el menos arc seno del seno de x, ¿verdad? Allá. Pero eso es lo mismo que tener ¿quién? Si el seno era negativo y aquí estoy aplicando el menos al negativo, esto me da positivo. Es decir, este es el valor absoluto del arc seno del seno de x. Que aquí el seno inverso con el seno sabemos que se anulan y nos da simplemente x. Y con su valor absoluto de x. Si x está entre 0 y pi medios, el arc seno del valor absoluto del seno de x sería el arc seno. El seno es positivo en este cuadrante, ¿no? De 0 y pi medios. Entonces, el valor absoluto del seno simplemente es el seno. Nos queda el arc seno del seno. Ah, ya, pero el seno es positivo y el arc seno de un valor positivo también lo es. Entonces, este es el valor absoluto del arc seno del seno de x, que es el valor absoluto
del x, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado? Hemos llegado de que si tenemos el arc seno del valor absoluto del seno de x es menor que el arc seno del valor de la raíz del épsilon, entonces todo esto se reduce a decir que el valor absoluto del x es menor que el arc seno de la raíz del épsilon. Si el arc seno del valor absoluto del seno de x es menor que el arc seno de la raíz de épsilon, entonces el valor absoluto de x es menor que el arc seno de la raíz de épsilon. Ah, ya, entonces por un lado tenemos que el valor absoluto de x es menor que delta, y por otro, para que funcione, que ese valor absoluto sea menor que el arc seno de la raíz de épsilon. Entonces, ¿quién va a ser el candidato? Delta tomará el arc seno de la raíz del épsilon. Demostración. Si x está en valor absoluto, es menor, es mayor que cero, es menor estricto que delta, entonces su valor absoluto es menor que el arc seno de la raíz del épsilon. Pero, veamos que, ajá, vamos en este caso a seguir tomando en cuenta, ajá, que el x era un número que estaba entre menos pi medios y pi medios, ¿no? Entonces, su valor absoluto, bueno, el x lo tomamos entre menos pi medio y pi medio, digamos, por acotamiento, el acotamiento que vamos a tomar. Pero en ese caso, el valor absoluto de x está entre cero y pi medios, ¿no? Si está entre cero y pi medios, entonces la función seno en ese cuadrante es creciente. Entonces, en este caso, al sacar el seno de cada lado, se sigue preservando la desigualdad. Tenemos que el seno del valor absoluto de x es menor que el seno del arcoseno de la raíz del épsilon. Y el seno del arcoseno ya sabemos que se cancela y nos queda la raíz de épsilon. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que el valor absoluto, recordemos, el seno del valor absoluto de x es el valor absoluto del seno de x. Y eso nos va a quedar entonces que es menor que la raíz del épsilon. Pero nosotros no queremos tan solo el valor absoluto del seno, queremos el valor absoluto del seno al cuadrado. Y aquí al elevar al cuadrado, cosa que se puede hacer sin que la desigualdad cambie, porque ambos valores son positivos, será que el valor absoluto del seno cuadrado es menor que épsilon. Y suma, aquí nomás queda sumar y restar el menos 2 y poner el menos adentro del valor absoluto, nos queda que 2 menos seno cuadrado de x menos 2 es menor que un épsilon, que es precisamente lo que queríamos demostrar. Entonces hemos demostrado que el límite para este señor es efectivamente el valor de 2. Ahora, eh, vamos a hacer delta. Vamos a hacer algo aquí, un chance, que va a sonar extraño. Pero fíjense qué vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es apoyarnos en la demostración que el autor dio de que, eh, de que si conocemos el límite de g cuando x tiende a un valor a, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre g va a ser 1 sobre a, siempre que a sea distinto de 0. En esa demostración, el autor sugirió que el épsilon que funciona para poder llegar a eso es el mínimo entre, entre a sobre 2 y épsilon por a cuadrado sobre 2. Pero nuestro a, en este caso, recordemos, estamos con el a, perdón, es el mínimo entre L medios y épsilon sobre L cuadrado sobre 2. Con L, recordemos que L era el límite de 2 menos seno cuadrado de X. Ese límite es 2. Entonces nos queda que delta va a ser el arseno por lo que teníamos acá, de la raíz del épsilon. Pero ese épsilon es el mínimo entre L medios, que es 2 sobre 2, y épsilon por L cuadrado, que es épsilon 2 cuadrado sobre 2. Simplificando nos queda el arseno de la raíz del mínimo entre 1 y 2 épsilon. Pero veamos que esto funciona. Veamos que funciona. Entonces, en ese caso, recordemos, ¿no? Que para nuestra definición, si delta era el arco seno de la raíz de épsilon, se tiene que 2 menos seno cuadrado de x menos 2 es menor que un épsilon. Si cambias a épsilon por este mínimo entre 1 y 2 épsilon, aquí no va a ser menor que épsilon nomás, sino que va a ser menor que el mínimo entre 1 y 2 épsilon. Simplemente cambiar de épsilon. Entonces, toda esta expresión va a ser menor que el mínimo entre 1 y 2 épsilon.
Ya. Ahora, ¿qué procede? Bueno, veamos que sabemos que esta primera parte de la expresión es mayor estricto que 2 menos seno cuadrado de x, ¿verdad? Ujú. Ajá. Ahora, y esa parte es menor que uno, ¿no? ¿Verdad? Porque esto de aquí ya es menor que el mínimo entre uno y 2 épsilon. En particular es menor que uno. Entonces allí vamos a obtener que 2 menos valor absoluto de 2 menos seno cuadrado de x es menor que un 1. Despejando el valor absoluto, queda que el valor absoluto de 2 menos seno cuadrado de x es mayor estricto que uno. Sacando recíprocos, 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x en valor absoluto menor que uno. Por tanto, cuando nosotros estudiamos 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x menos un medio, eso nos va a quedar 2 menos seno cuadrado de x menos 2 arriba, sobre valor absoluto de 2 menos seno cuadrado por 2. Este 1 sobre 2x seno cuadrado de x, voy a señalarlo, puedo poner un 1 por esto. Este miembro ya era menor que un 1, ¿verdad? Además, este 2 menos seno cuadrado de x menos 2 era menor que 2 epsilon, ¿verdad? Porque es en particular menor que 2 epsilon. Entonces este es menor que el 2 epsilon. Y aquí tenemos un medio, entonces podemos poner aquí el medio. Entonces todo esto en conjunto será menor que 1 por un medio por 2 epsilon, que es epsilon, ¿verdad? Entonces, ¿qué acabamos de mostrar aquí? Hemos demostrado, hemos demostrado que el límite cuando x tiende, límite cuando x tiende a 2 de 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x es un medio, es decir, el límite, recordemos, hagamos un repaso de lo que se hicimos. Hemos hallado el límite de 2 menos seno cuadrado de x, que dijimos es 2, y hemos demostrado también que el límite del recíproco es un medio, ¿ya? Ok, pero ¿para qué hacemos eso? Porque si ya tenemos 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x, sabemos que el límite es un medio. Y en nuestra expresión original tenemos 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x y arriba un x. Entonces, como ya tenemos el del denominador, el de 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x, el límite de esto será el límite del producto entre el límite de x y el límite de 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x. Entonces, vamos a tomar a delta 1 el mínimo entre 1 y epsilon tercio. ¿Por qué? ¿Por qué alguien se puede decir? Porque en el límite del producto, tal como se lo sugirió, bueno, el autor, veamos quién va a ser el epsilon el delta que funcione para el límite cuando x tiende a 0 de x. Y igual a x es la función de identidad y para ella claramente se ve que el que funciona es el epsilon igual a delta. Entonces, si uno mira en el libro, en la parte en cómo se hacía, cómo se demostraba el límite del producto, ahí se sugieren los epsilon. Sugiere, se sugiere se sugiere, perdón, ajá, los epsilon en cada caso y por ende los deltas que funcionen para demostrar el límite del producto. En este caso yo tomé delta 1, el mínimo entre 1 y epsilon tercio, y delta 2, el arco seno de la raíz del mínimo entre 1 y epsilon. Entonces luego, si tomamos el delta, el mínimo entre estos dos, sería el mínimo entre 1 epsilon tercios y el arco seno de la raíz de 1 y epsilon. Veamos que ese funciona, veamos que este delta es el que funciona, sino la demostración total. Entonces, primero, si x menos 0 en valor absoluto es mayor estricto que 0 y menor que delta, entonces, primero es el valor absoluto de x menor que 1 epsilon tercio, ¿verdad? Por como lo tenemos aquí. Y también es menor que el arco seno de la raíz del mínimo entre 1 y epsilon. Entonces, el primero lo vamos a dejar en stand-by y el segundo vamos a manipularlo un poco. Al sacar el seno, nuevamente, ¿por qué el seno se preserva? Porque delta, que acota el x, es menor que 1, ¿verdad? Entonces este x, como está acotado por el delta, está acotado por delta y a su vez por 1. Si x en valor absoluto es menor que 1, x está entre menos 1 y 1, y el seno es una función
creciente en ese intervalo, ¿verdad? De hecho, el seno de entre 0 y 1, como es el valor absoluto entre 0 y 1, es una función creciente entre 0 y 1. Ojo. Entonces, al aplicar el seno, la desigualdad se preserva y el seno del arco seno se va y nos queda que el seno del valor absoluto de x es menor que la raíz del mínimo entre 1 y epsilon. El primero dejamos así tal cual y aquí, al elevar al cuadrado, nos queda que seno, bueno, esto de aquí es lo mismo que decir valor absoluto del seno, y al elevar al cuadrado, el valor absoluto del seno al cuadrado de x es menor que, ya se va a la raíz y nos queda menor que el mínimo entre 1 y epsilon, ¿verdad? Que bueno, al elevar al cuadrado alguien puede decir, oye, pero eso te va a quedar valor absoluto, sí, pero la raíz en este caso ya era un valor positivo. Entonces, nos queda ya que el seno al cuadrado es menor que el mínimo entre 1 y epsilon. Y sumando y restando el 2, convenientemente, nos queda que el 2 menos seno cuadrado de x menos 2 es menor que el mínimo entre 1 y epsilon. Ahora, de ser así, podemos decir que 2 menos seno cuadrado de x, valor absoluto, es menor que el valor absoluto de 2 menos seno cuadrado de x menos 2, ¿verdad? Porque ya lo demostró en el estudio. Bueno, aquí es menor o igual, ¿ya? Pero, de aquí, ¿qué vamos a obtener? El 2 menos seno, 2 menos 2 menos seno cuadrado de x es menor que 1, ¿no? Despejando, 1 es menor que 2 menos seno cuadrado de x, sacando recíproco, nos queda esto. Por lo tanto, al hacer 1 sobre 2 seno, menos seno cuadrado de x menos 1 medio, entonces será 2 menos seno cuadrado de x menos 2 en el numerador y abajo el absoluto de 2 menos seno cuadrado de x por el absoluto de 2, y eso es menor que, esto de aquí era menor que un 1. El 1 medio ya está aquí y esto de aquí ya es menor que epsilon, ¿verdad? Porque se cogió el mínimo entre 1 y epsilon. Entonces este es menor que un epsilon, ¿ya? Porque el 2 menos seno cuadrado era menor que un epsilon. Entonces aquí que nos va a quedar que todo esto es menor que un epsilon medios. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que x era por una parte menor que el mínimo entre 1 y epsilon tercios y este factor menor que un epsilon medios. Y ahora sí, que vamos a recién ver el límite de x sobre 2 menos seno cuadrado de x menos este, 0 por un medio. Porque vamos a ver que el límite es cero, en efecto. ¿Ya? Entonces, este cero lo escribo convenientemente por 0 por un medio. Esto lo puedo escribir como x por 1 sobre 2 menos seno cuadrado de x menos un medio, más un medio de x menos 0. Vemos que el un medio de x con el menos un medio se va a cancelar y va a mantenerse la igualdad entre esta y esta expresión. Pero de esta última, sabemos que por desigualdad triangular será menor o igual que el valor absoluto de x por el valor absoluto de esto, más un medio por el valor absoluto de esto. Pero aquí ya teníamos unos acotamientos, ¿verdad? Este x en valor absoluto era menor estricto. De hecho, es que aquí me comí un menor igual. Aquí me comí un menor igual. De hecho, un menor estricto, porque el delta es el mínimo entre 1 y epsilon. Ajá, sí. Esto es menor estricto. El x, recordemos que es menor estricto, teníamos algo así, ¿no? Este es menor que delta, y delta era por un lado el mínimo entre 1, un tercio, entre 1 epsilon y otro valor. Entonces, este x es menor que un 1. Esta expresión hemos visto que es menor que un epsilon medios. Un medio lo tenemos aquí y el valor absoluto de x hemos visto que es menor que un epsilon tercios. ¿Por qué? Porque el delta, vamos recordando quién tomamos el delta. Aquí está, ¿no? De aquí que como el x en valor absoluto es menor que el delta, es menor que 1, menor que epsilon tercio, menor que el esto. Entonces, de allí que esté justificado que, uy, perdón, que este x, uy, a ver, se me fue la raya, entero, que este x sea menor que un 1, pero también puedo decir que es menor que un epsilon tercio. Se nos queda que esto es menor que 1. Esta expresión vimos que es menor que un epsilon medios, más un medio de epsilon tercio. Sumando eso, ¿qué nos va a quedar? 4 epsilon sectos.
que es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces hemos demostrado que el límite de x sobre 2 menos 1 cuadrado de x es cero. Vamos con el 7. El límite cuando x tiende a cero de eso, con a igual a cero, es igual a cero, si y solo si esto. Entonces vamos a partir del antecedente. Tratando x, tiene que x menos 0 en valor absoluto es menor que delta, sacando raíz, que se puede, porque se puede hacer, porque ambos son positivos, es igual a se preserva, nos queda que la raíz de valor absoluto de x es menor que en delta. Entonces, como queremos que sea menor que la raíz de delta y menor que un épsilon, entonces, ¿quién nos va a servir? Nos va a servir tomar el delta, para que esto de aquí nos quede el épsilon, nos vale tomar el delta igual al épsilon cuadrado. Entonces, basta tomar delta igual al épsilon cuadrado, y la demostración es esta, ¿no? Si x menos 0 en valor absoluto es menor que delta, al sacar la raíz, es menor que la raíz de épsilon cuadrado, porque delta es épsilon cuadrado. Nos queda que la raíz de n es menor que la raíz de epsilon cuadrado, y como epsilon es positivo, nos queda que la raíz de valor absoluto de x menor que delta, y si sacamos el valor absoluto pasará lo mismo, porque ambos valores eran positivos. Y ya hemos demostrado el consecuente. Vamos con el 8. 8 dice demostrar el f de x igual al valor absoluto de x, con a igual a 1. Límite cuando x tiende a 1 de la raíz de x es 1, si y solo si pasa esto. El valor absoluto de x menos 1 es menor que delta, es mayor a estricto que 0, y eso implicaría que el valor absoluto de x, el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta. Vamos aquí a manipular el consecuente para ver si en algo nos aparece el antecedente. Entonces vemos que si aquí multiplicamos por el conjugado, o sea, bueno, para no decir el conjugado, por la expresión, pero cambiando el menos por más, tendríamos una diferencia de cuadrados y conseguiríamos el antecedente. Entonces, esa es la estrategia a seguir. Vamos a multiplicar raíz de x menos 1 por raíz de x más 1 arriba y abajo, para no afectar la expresión. Y allí arriba nos quedará por diferencia de cuadrados x menos 1, que es el que ya está en el antecedente, y abajo x más 1. Esto, si nosotros, recordemos que si tenemos una expresión y le recortamos parte del denominador o una parte positiva del denominador, la expresión se hace más grande, ¿no? Entonces, esto aquí va a ser menor o igual que el valor absoluto de x menos 1, que ya es el antecedente. Entonces, ¿quién va a servir? Bueno, si esta cosa es menor que delta y yo quiero que esto sea menor que un épsilon, todo esto va a ser menor que, si este es menor que delta, el raíz de x menos 1 va a ser menor que delta. Entonces, ¿quién basta tomar? Basta tomar a epsilon igual a delta, o delta igual a epsilon. La demostración. eh, el valor absoluto de la raíz de x menos 1 es la raíz de es todo esto, que nuevamente es igual a lo de acá arriba, no igual que esto, que es menor que delta, y delta es igual a epsilon. Entonces, todo esto es menor que epsilon. Y ya hemos demostrado el ítem 8. Y este ha sido el ejercicio 3. Muchas gracias.